Y llegó la sesión que más has estado esperando. ¿En vas a poner tu dinero? Ahora sí, esa pregunta que me has estado machacando, pero Carolina, ¿en dónde? ¿En qué invierto? ¿En qué entidad? ¿A dónde yo voy a poner mi dinero? ¿Cuál es la acción más recomendable? ¿Cuál es el fondo al que yo debería poner mis excedentes? Bueno, esta es la técnica para encontrar tanto el mejor fondo, el mejor broker, la mejor acción para tu caso y por supuesto, ¿cuáles son los mejores intermediarios en el mercado financiero? Todo a través de una técnica muy sencilla. No busco que te conviertas en un experto en el análisis financiero, temas de análisis, lo que es técnico y fundamental, que entiendas históricos, que los interpretes, que hagas velas japonesas, MACD, bueno, eso a menos que quieras profundizar en el ejercicio, pero ¿cuál sería ese paso a paso básico y recomendado para cualquier persona que, por supuesto, en primer lugar, se convierta en experto del manejo de sus propias finanzas? No que sea un financiero experto, sino que sepa manejar, administrar y asuma la responsabilidad total del dinero que está ahorrando o que está invirtiendo. Saber en dónde estamos poniendo el dinero es fundamental porque nos va a ayudar a minimizar los riesgos de pérdidas. Ya hicimos los primeros ejercicios. Como les dije, primero gateamos, luego caminamos y corremos. Y ese gatear y caminar en primer lugar eran los objetivos. Eso es gatear. Y caminar, ya vamos a hablar de el perfil de riesgo y reconocer y describir nuestra propia política de inversión. Esas dos cosas son el mapa de guía a la hora de elegir un intermediario y no solamente un intermediario fiable, sino un fondo de inversión adecuado para esos objetivos. Las acciones, si yo quiero hacer una gestión activa de mis portafolios o mixta, y por supuesto, si yo también quiero internacionalizar mis ahorros y mis inversiones, ¿qué broker me sirve? ¿Cuál sería el más útil? Bien, entonces, voy a iniciar con la recomendación para una gestión completamente activa y mixta. ¿Cuáles son los 5 pasos básicos que yo debo tener en cuenta a la hora de elegir, por ejemplo, invertir en una acción? Invertir o elegir una compañía de la cual yo me quiero convertir en socio o en socia. Acuérdate que las acciones son posibilidades de financiación de las compañías. ¿A través de qué? Yo como inversionista, yo como dueño de esos excedentes, quiero adquirir una acción, eso me permite a mí convertirme en el socio de esa compañía. Y al convertirme en ese socio, pues obviamente tengo que actuar con un poco de sentido común. Y ese sentido común a mí me va a indicar, por supuesto, si yo le estoy prestando o dando mi dinero al rey Midas o al primo vago que no hace nada, que está súper endeudado, que toma, que no trabaja, etcétera. Es el mismo sentido común que tú aplicas a la hora de prestar o manejar tu propio dinero en tu caja normalita y llevarlo al ámbito de tus propias finanzas. Como ves, no te estoy pidiendo y no te estoy indicando que hagas algún tipo de ejercicio muy financiero, de un análisis exagerado, porque realmente no necesitas hacerlo, no es vital para la ejecución de unas finanzas sanas o de la elección de una acción muy específica, no lo necesitas. Y el paso a paso, yo en este tema, por ejemplo, me baso mucho en la técnica que indica Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett y vicepresidente de Berkshire Hathaway. ¿Y quién es Charlie Munger? No solamente es este socio, sino es el primer consejero que tiene Warren Buffett. Él no toma ninguna decisión de inversión si no la ha conversado previamente con Charlie. Entonces, esto ya me da a mí me indica qué clase de consejos da él y por supuesto son muy fiables y corresponden casi que en un total con la idea de mi prueba de algodón. Ahora bien, ¿cuáles son estos 5 sencillos pasos? El primero es
Al convertirte en ese socio de esa compañía, tú podrías asegurar que la gente va a seguir comprando el servicio o el producto de esa compañía de quien tú estás adquiriendo esa acción a lo largo del tiempo. Tu respuesta es sí o no. Tienes que analizar muy bien cuáles son sus rentabilidades históricas. Y aquí yo he aclarado en muchos momentos que la rentabilidad es un punto que no se observa en primer lugar ni es el único elemento decisivo. ¿Por qué razón? Porque la rentabilidad por sí sola no nos dice nada, en razón a que no podemos garantizar rentabilidades a futuro. Una cosa son los históricos que nos van a ayudar a nosotros a determinar cómo fue el comportamiento de la gestión de la compañía en momentos de crisis. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles han sido sus rentabilidades históricas? También nos va a señalar si la línea de crecimiento es inclinada, bastante inclinada, o si es muy plana. Entonces, si es muy plana, pues de repente nos va a decir que la probabilidad de tener buenos rendimientos, buenas ganancias, pues no son tan altas versus unos históricos de rendimientos bastante inclinada. Aunque también lo bastante inclinado nos puede estar diciendo que estamos frente a una burbuja o una acción súper inflada, súper valorada, sí, que eso también hay que analizarlo versus la competencia. Pero dependiendo de esa rentabilidad, si es constante, si es un crecimiento acorde al mercado, que tú digas, bueno, sí, es lógico que haya crecido de esa manera, entonces, eso nos va a dar un buen indicador. Por supuesto, tienes que estar familiarizado, familiarizada con la acción, con el sector, con la tecnología, no necesariamente en profundidad, pero sí aspectos básicos y lógicos del mercado. ¿Sí? ¿Quién lidera y cómo se comporta frente a la competencia? Es decir, cuáles son sus principales competidores. Si estamos hablando de empresas de tecnología, bueno, vamos a, por ejemplo, Windows, Apple, ¿ok? Y vamos a ver cómo se están equiparando, cómo se están poniendo frente al mercado. No existen estas dos. Podríamos incluir Samsung. En una época bien fuerte, un momento de mercado donde la acción de Apple estaba mega elevada y sus competidoras, tanto Microsoft como Samsung, estaban bastante relegadas. Y uno decía, pues excelente, Apple, que era lo que todo el mundo quería. Todo el mundo quería invertir en Apple, en Apple, en Apple, en Apple. Y era más moda. ¿Por qué razón? Cuando uno observaba su flujo de caja, el flujo de caja de Apple no daba para pagarle a todo el mundo en caso tal de que existiese una quiebra, ¿sí? Entonces, en ese momento de mercado, pues no tenía la compañía de respaldo para pagar a todos sus socios inversionistas a través de acciones. El resto de sus compañías, Microsoft más o menos, pero generaba, por ejemplo, Samsung buenos rendimientos y capacidad, un flujo de caja suficiente para pagarle a cada uno de sus inversionistas la acción adquirida. Eso a mí me dice fortaleza, aun a pesar de que Apple, por moda y lo que sea, está súper arriba, en un momento de mercado de caídas, esas caídas iban a ser, pues iba a ser un totazo impresionante. Entonces, a pesar de ser una líder en el mercado, era mejor el flujo de caja de Samsung en el momento, ¿va? Esos son los detallitos que tenemos que ver. Vamos a ir revisando qué tan lógico está su precio en el mercado. La ventaja competitiva, en un segundo punto, nos dice qué tan avanzados tienen sus productos o sus servicios. ¿Qué tanto marcan la parada? ¿Qué tan novedosos son? ¿Qué tanto investigan, generan desarrollo, crecimiento, innovación? Que están a la vanguardia. Esas empresas que constantemente son como lo mismo, que no se modernizan, que como que no evolucionan, de repente no son tan interesantes a nivel financiero. Y aparte de todo, si se espera que a futuro o puedes prever que a futuro eso se mantenga. Sentido común aplicar aquí también. También tenemos que darle un repasito a quiénes son los directivos de la compañía. ¿Mm? Si son competentes, enfocados en crear valor, quiénes son esos líderes de industria. Aquí vemos muchísimo, por ejemplo, eh,
hay gente que lidera muchas compañías y que uno también sigue los pasos de sus crecimientos, de su desarrollo tecnológico, porque su desarrollo marca la pauta en el mercado en general. ¿Para dónde va? Va el mercado. También las agendas de inversión a nivel internacional y cómo los directivos de la gran mayoría de las compañías están haciendo cambios en sus estructuras, en sus servicios, en sus productos, en sus ofertas de valor para acoplarse a lo que la economía está exigiendo. Y no tienes que hacer un gran estudio de ello, simplemente revisas los productos, revisas su página web, qué están dando, qué están ofreciendo, sus políticas, sus valores, su estructura, qué están generando al mercado e incluso noticias de ellos y darte cuenta y así evidenciar que tanto sus productos están en concordancia con sus políticas y con quien lidera esa compañía. El cuarto lugar, el cuarto punto es, como ya había mencionando, que el precio de la acción sea el correcto y no esté sobrevalorado, que te dé a ti tranquilidad y seguridad. Hay momentos en los que, por ejemplo, una acción se dispara y no comprendes por qué. Si no comprendes por qué razón se está disparando, tal vez no sea conveniente invertir ahí porque se requerirá de un tino mucho mayor, de un conocimiento más profundo. Y no te estoy diciendo que no inviertas, sino que seas un poquito más precavido, precavida con esa decisión. Tal vez inicia con cosas que sean más asequibles en conocimiento, que las puedas entender y que tú puedas justificar el porqué de ese crecimiento. Si el crecimiento elevado no está justificado, tal vez no sea una buena decisión invertir en esa acción. Y finalmente, los riesgos que tiene la compañía de desaparecer, de quiebra. Si eso llega a pasar, la compañía tiene cash, tiene dinero para pagar a sus accionistas, a todo el mundo, para liquidar su compañía o no lo tiene. Ahí es donde uno revisaría los flujos de caja y los estados financieros. Esto sería básicamente consultar a través de los screeners, que les voy a contar cuáles son, dónde se puede ver el dato de flujo de caja y les voy a enseñar cómo mirar estos dos datos para validar si tienen caja en caso de quiebra. Y aquí es algo también que tenemos que ver cómo se recupera ante la crisis cada una de estas entidades. ¿Por qué? Porque nos da cuenta de su eficiencia, su diligencia, si son buenos en lo que hacen o no. ¿Listo? Y ahora vamos a pasar a lo que yo llamo la prueba de algodón. Es una técnica que es muy mía, que desarrollé a través de desmenuzar cada cosa que voy enseñando y compartiendo con ustedes. Probablemente si googleen prueba de algodón lo van a encontrar más relacionado con temas de marketing y emprendimiento. Es un término que yo tomé de, de esa literatura porque la prueba de algodón simplemente es un test que evalúa opciones. Opciones de inversión, no es infalible, por supuesto. Hay alguien que lo recomienda mucho, claro, en términos de marketing e ideación de negocios, que es el fundador de Hootsuite, que es Ryan Holmes. Él dice que tenemos que tener en cuenta todos estos criterios, ¿sí? Porque esto nos va a permitir dirigirnos a inversiones inteligentes e ideas de negocios viables. ¿M? Porque todos los negocios muy bien estructurados se basan, por supuesto, en una muy buena estructura financiera, pero más allá de esa estructura financiera, deben tener un talento adecuado. Ese talento adecuado está relacionado con investigación, desarrollo, visión de negocio. Y la atracción del mercado. ¿Qué es la atracción del mercado? Que tenga posibilidad, visualización y generación de negocios y de dinero que la haya tenido en el pasado, en el presente y en el futuro. Hay excepciones y eso lo veremos en un capítulo un poco más avanzado. Hay ciertas excepciones, pero si tú sigues este paso a paso, que son tres realmente, pues tú irás con un paso mucho más seguro, ¿sí? No es una certeza, no es una garantía de nada, pero vas a disminuir en gran medida las posibilidades de equivocarte a la hora de elegir un broker, un intermediario, una acción. Bueno, ya vimos los 5 pasos de Charlie Munger, que son los mismos que yo recomiendo si tú los sigues. Y si tú haces el debido estudio de ellos que te voy a enseñar en la segunda parte de este video, cómo se realiza, pues te curas en salud totalmente. ¿M? Entonces, verás si todas estas ideas son adecuadas
o o no son adecuadas. Entonces, vamos a ver tres elementos importantes en la prueba de algodón. La prueba de algodón son tres pasos que yo sugiero. Son fáciles de detectar a simple vista. ¿Recuerdas que hicimos un ejercicio donde tú estableciste tus propios objetivos y tu propia política de inversión? ¿Para qué nos sirve eso? Pues cuando tú te acerques a un fondo de inversión, cualquiera que sea, que ya te voy a decir dónde los puedes encontrar, cualquiera que escojas, según tu perfil de riesgo, recuerdas también que hiciste el ejercicio de listar tus objetivos, ponerles un monto, un momento en el tiempo y aparte de todo un perfil de riesgo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, los conservadores, que son plazos de 1 o 2 años y donde incluimos objetivos como el fondo de emergencia o aquellas cositas que deseamos comprar en un plazo inferior a 2 años. Tecnología, tal vez un cambio de carro, tal vez la adquisición de una vivienda, esos recursos o esos objetivos que van en conservador, pues ya listo. Tengo un objetivo y un perfil de riesgo. ¿Qué es mi perfil de riesgo? Pues de repente los que sean más alejados en el tiempo, los más cercanos a los 2 años, puedo inyectarle un poquito más de moderado. Pero indiscutiblemente mis fondos de emergencia van a ser tanto ultraconservadores o 100% conservadores. Listo. Mi política de inversión es invertir esta porción de dinero en tanto tiempo con este riesgo, en este perfil. ¿Qué fondos hay? Listo, hay estos tres fondos. ¿Qué voy a ver en esos fondos? Esos fondos tienen fichas técnicas o fact sheets. ¿Qué son estos documentos? Entregan toda la información del fondo, su diversificación, sus objetivos, sus tiempos, su regulación, su calificación y otros datos como históricos y composición de los portafolios. Toda esa información la vamos a ver, pero vamos a enfocarnos en tres cositas. No necesito, pues, que seas el superfinancista haciendo el cálculo con rayos X, no es necesario. Solamente una muy buena lectura que cuando tú ya tienes este camino recorrido, ver esos elementos te va a ayudar a definirte por si sí o no. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar los fact sheets o las fichas técnicas de cada uno de esos tres fondos y vamos a comparar. Vamos a leer la política de inversiones de cada uno de esos fondos para que conocemos con esas fact sheets. Pues obviamente vamos a encontrar riesgo, vamos a encontrar tiempo, vamos a encontrar objetivos para qué están invirtiendo. Sí, no te van a decir, ay, este necesariamente es para tu fondo de emergencia. No, no, no. Pero sí nos va a indicar, es para portafolios conservadores, 100%, que tienen un componente anidado a un índice específico, cuyo objetivo es para portafolios que deseen recuperar su inversión en un plazo inferior a 1 año. Tú dices conservador 100%, a un tiempo de 1 año, fondo de emergencia. Y aparte de todo, me va a dar otros datos. ¿Listo? Entonces, eh, me va a dar la composición del portafolio. Entonces yo entro a revisar y recuerdas que hicimos una sesión de activos financieros. Entonces tú revisas el fact sheet, composición del portafolio. Ah, está en renta fija, está en alternativos, está ta, ta, ta. Ya deberías saber qué es renta fija, ya deberías saber cuáles son los alternativos, cuáles son los que componen esto y tú dices, ah, ¿se ajusta o no se ajusta a mi objetivo de fondo de emergencia o mi objetivo de vivienda o el computador o del carro o del viaje o de lo que sea por lo cual yo estoy ahorrando? ¿Listo? Entonces, si hay un producto, un activo financiero que tal vez no comprendas, es algo que muy seguramente vas a poderle preguntar al gestor del fondo o me puedes consultar a mí, pero si sigues sin entender después de la explicación o te parece un producto financiero muy complejo, no inviertas. Es importante que si no entiendas, no inviertas. Entonces, el objetivo tiene que ser súper claro, ¿sí? Aquí muchos de los fondos van a decir comparado con un índice. ¿Sí? Entonces, comparado con un índice, ¿qué te dice a ti? Que si yo lo comparo con el índice, muy probablemente lo que busca el fondo es
emular el comportamiento, copiar el comportamiento de ese índice. ¿Recuerdas que en fondos de inversión yo te expliqué lo del índice y la versatilidad? ¿Mm? Listo. Entonces yo comparo estas dos cosas. Digo, listo, el índice y el fondo. Si el índice va muy alto, muy por arriba, y el fondo va muy por abajo, y me está diciendo que se está comparando, pues hay una diferencia grande, entonces este fondo descartado, aún a pesar de que me dé buenas rentabilidades. Lo voy a hacer con un ejemplo. Aquí el índice más conocido en Colombia, por ejemplo, es el Colcap. Ahora bien, tú tienes un fondo que dice que emula y copia o va a la par que el Colcap, ¿va? Y resulta que en un periodo de tiempo, en un año, digamos, es un ejemplo, el Colcap rentó un 20% efectivo anual. Tú dices, genial, un índice con unos rendimientos interesantes. Listo, perfecto. Ahora tú estás eligiendo tus fondos y tú ves un fondo que dice que está rentando al 15 y dices, el 15 es un buen rendimiento efectivo anual, excelente, 15, voy a poner ahí mi dinero. Entonces, resulta que cuando yo comparo ese 15% con el 20% de lo que está rentando el Colcap, pues hay una diferencia, un gap de 5%. ¿No se supone que ese fondo está emulando al Colcap? Si está emulando al Colcap, lo más seguro o lo que más debería suceder es que esté rentando un 18, un 19, un 20% o más del 20%. No sería lógico que si ese fondo emule un índice esté muy por debajo. Es- que esté por encima, sí, pero que esté muy, muy, muy por debajo, ahí yo tendría que entrar a ver la composición de ese fondo. Si esa composición en un 50% corresponde al índice y el otro 50% no copia el índice, bueno, uno dice, ah, ok, es lógico ese 15%. Pero si la totalidad del fondo, que es lo usual, emula a ese índice, entonces, fondo un 15% de rendimientos y el índice 20% de rendimientos, aún a pesar de que ese fondo esté rentando muy bien, aún a pesar de eso, hay una mala gestión. ¿Por qué razón? Porque si está emulando con el índice, tiene que ser exactamente igual, unos puntos por encima, unos puntos por debajo. ¿Sí? No necesariamente los fondos tienen que superar el índice o el mercado en particular. No siempre se comparan con un índice, sino a veces segmentos de mercado, dependiendo de la composición del fondo. Vamos a ver nuevamente en qué está compuesto ese fondo, ¿sí? Lo que te digo, vuelves a activos financieros, que fue una lección que viste, y te tienen que dar tranquilidad. Aquí tendría que ser una excepción. Hay unos tipos de fondos en Colombia que existen, que son los fondos de autor, que tienen prestigio y reconocimiento de los gestores de los fondos. Entonces, no, cuando tú no conoces muy bien el gestor, cuando tú no tienes muy bien entiendes muy bien la estrategia, no los hagas, no los lleves a cabo. ¿A qué voy? Pues son los fondos de autor. Por ejemplo, Warren Buffett creó su propio fondo. Entonces, es de gran prestigio y es de gran reconocimiento Warren Buffett. Y tú dices, ah, hombre, yo conozco y sé la trayectoria de este señor. Entonces tú dices, yo invierto ahí. Pero llega Pepito Pérez y abre un fondo y lo gestiona él con las ideas y el conocimiento que él tiene. Y resulta que Pérez tiene una experiencia tan larga como Warren Buffett, pero resulta que tú no lo conoces, no entiendes. Entonces, si no lo conoces, si no tienes ni idea de la estrategia que esa persona está aplicando, no adquieras ese fondo de inversión. ¿Va? Listo. Entonces, primer punto para recapitular, los objetivos de inversión, ¿hacen match o no hacen match con lo que yo quiero? ¿Tu política de inversión hace match con la política de inversión del fondo? ¿Es parecida? ¿Sí o no? Segundo punto o segundo paso, vamos a ver el comportamiento del fondo de inversión en momentos de crisis. Vamos a revisar los históricos de 5 y 3 años. En el fact sheet hay una grafiquita.
y ahí podemos ver el comportamiento de ese fondo. ¿M? Entonces, tú vas a comparar el fondo A, el B y el C. Vamos a ver los históricos. Obviamente tendrían, si estamos comparando peras con manzanas, no nos sirve, o sea, no vamos a comparar renta variable con renta fija, vamos a comparar tres fondos que sean 100% conservadores renta fija, ¿sí? Según el objetivo que tengamos, ¿no? Entonces, los comparo en gráficos, porque hay una partecita donde tienen que estar los gráficos de los históricos, yo miro, ¿sí? ¿Qué tan eficientes han sido en los momentos de pérdidas? De repente en el fact sheet no sea tan claro, pero te voy a enseñar una herramienta si quieres revalidar eso, porque ya se ve en mayor medida y te voy a enseñar cómo comparar esos tres fondos, o sea, poner los tres de una y con una gráfica decir, uy, me voy con este. Solo viendo. No necesitas hacer ningún análisis exótico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a observar? Las caídas. Sí, los momentos de pérdidas. Nuevamente, y repito, no estamos viendo las rentabilidades. ¿M? ¿Ves que las rentabilidades no son lo principal? Entonces, en las caídas generalizadas puede ser de la industria, el mercado o de la economía total, ¿sí? O del país particularmente. Yo miro las caídas y miro la gestión de las pérdidas, la eficiencia, cómo fue la recuperación. Es fundamental porque nos va a decir y nos va a hablar de la eficiencia a la hora de recuperarse. Entre más rápido se recuperó, mejor. Entre menos pérdidas mostró su portafolio, mucho mejor. Y el tercer punto, que es el punto casi que optativo y va a depender mucho de las características del fondo, es como hice en el ejemplo del primer punto, hay, hay fondos, ¿sí? Que tienen un objetivo muy claro que es o equiparar un índice o un segmento de mercado o superar con creces ese índice o ese segmento de mercado. Entonces, si eso es así, vamos a ver el comportamiento de ese índice en los últimos 3 y 5 años y del fondo en sus últimos 3 y 5 años. ¿M? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que esos fondos que yo elija, en primer lugar, esté en el top de los mejores fondos, ¿sí? En la herramienta financiera está un listado de los 10 mejores según perfil de riesgo, aquí en Colombia. Luego te voy a enseñar más adelantico cómo saber cuáles son los mejores, ¿listo? Entonces yo escojo los mejores. Y vamos a evidenciar que sí tienen capacidad de superar al índice y a la categoría en la que se encuentra. Categoría, eso la definirá el calificador de riesgo. ¿A qué voy? Segmento conservador, ¿m? Segmento mayor riesgo y segmento moderado. Si dentro de los fondos moderados está en el top y, y supera el índice con el cual está comparándose, pues es una opción que yo voy a tomar. Voy al mismo ejemplo del fondo que me rentaba un 15% comparándolo con un índice Colcap que rentaba un 20%. Es exactamente lo mismo. Me tiene que demostrar que equiparó al índice o incluso lo superó. ¿Sí? Si lo superó y aparte de todo, está en el rango top y los últimos 5 años, los últimos 3 años ha estado en el rango del top, yo voy a invertir ahí. Entonces, si el fondo por casualidad, porque hay fondos en Colombia que no se comparan con ningún índice, que yo miro que haya estado dentro de los top los últimos 5, los últimos 3 años, ¿sí? Entonces, aparte de todo, hay gestores que tienen que ser los mismos en los últimos 5 años, en los últimos 3 años. ¿A qué voy con los gestores? Las cabezas, las mentes que están detrás de la decisión de que vamos a invertir. Esto de las mentes detrás, el gestor que se mantenga a lo largo del tiempo, yo lo aconsejaría más para fondos internacionales y no tanto los colombianos. Sin embargo, aquí en Colombia muchos de los fondos de inversión pues están encabezados casi siempre por el mismo gestor.
Entonces, puede ser un tema un poco más galletudo, pero lo vamos a ver con ejemplos, que es lo que más me interesa. Esta es la parte enredada, pero con ejemplos quiero mostrar cómo es de fácil y de sencillo. Con dos herramientas es sencillísimo. Si ustedes lo hacen una sola vez o tantas veces ustedes necesiten invertir en un nuevo fondo o demás, créanme que se van a ahorrar mucho dolor de cabeza, van a entender completamente lo que, lo que están haciendo. Y si en algún momento a lo largo de su vida en la toma de decisiones de repente se encuentran con un término que no conocen, saben que pueden consultármelo si no lo comprenden. Pueden regresar a este contenido una y mil veces para repasarlo. Tienen las herramientas y se las voy a compartir para que ustedes aprendan a hacer ese análisis. Y aparte de todo, en la sesión personalizada, vamos a bajar a tierra esos fondos y probablemente, o sea, tú dices, tengo 10 objetivos, cada uno con perfiles de riesgo distintos. Entonces, si son 10 objetivos con 10 perfiles de riesgo diferentes, entre comillas, porque muy seguramente se va a repetir mucho conservador, mucho moderado, mucho agresivo. Vas a decir, si tengo que buscar un fondo por cada objetivo, serían como 30 y sería una locura. No, no, no. Para eso, tú hiciste el resumen de tu objetivo de inversión, lo concentraste en un solo párrafo y ese párrafo nos va a guiar para encontrar 3 o 4 fondos, no más, no necesitas elegir más, 3, 4 fondos para cada uno de tus objetivos. Un tema que no está aquí, pero que sí es importante tenerlo en cuenta, es la bursatilidad. ¿Y qué es la bursatilidad? Pues es ese elemento que a mí me dice, que a mí me habla de la capacidad que tiene ese fondo, ¿sí? De convertir en efectivo, en cash, mi inversión. ¿A qué voy? En liquidez, ¿sí? En dármelo y en convertirlo en efectivo. Esto significa que mi dinero puede, em, es decir, si yo lo necesito hoy para hoy, en mi cuenta bancaria lo tengo. Si no lo tengo en mi cuenta bancaria de hoy para hoy, pues voy a decir que es de baja bursatilidad. Si de repente hoy necesito mi dinero, pero no lo puedo retirar porque es un portafolio cerrado, voy a decir que este portafolio es de bajísima bursatilidad. Si es un dinero que yo tengo de hoy para hoy, es un dinero de alta bursatilidad. Es como si fuera una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros. Yo retiro hoy mi dinero y lo tengo a disponibilidad. Esa libre disponibilidad, esa alta liquidez es lo mismo que alta bursatilidad. Es importante tenerlo en cuenta para la gestión y la administración de tus recursos, pero tú ya definirás si aceptas que sea el portafolio cerrado o que sea el portafolio abierto. Abierto, similar a alta bursatilidad, alta liquidez, disponible inmediatamente.